La carretera 66. El Unión Europea habló. Que Unión Europea no existe, parte 1. El motor del Scania R500 de Tomás Martínez no era solo un motor, era un corazón de hierro que latía a 1200 revoluciones por minuto, bombeando sangre negra y espesa a través de las arterias de acero del chasis. Llevaba 18 años al volante, 18 años oliendo a gasóleo, a café requemado y a la soledad infinita de las autopistas que cruzan la península de punta a punta. Conocía cada bache de la A2, cada curva traicionera de la N340 y, sobre todo, conocía Millbrook, o al menos creía conocerlo. Millbrook era una parada obligatoria, un pueblecito de mala muerte en medio de la nada donde siempre paraba a mear y a estirar las piernas antes del tramo final hacia la frontera. Un lugar feo, sí, pero lleno de vida. La gasolinera de la Texaco con el cartel de neón parpadeante, el bar de carretera La Rueda donde servían las mejores patatas bravas al norte de Madrid y el desvío hacia el polígono industrial. Tomás tenía grabado en la retina el recuerdo de haber estado allí mismo hacía 4 días. Había comprado tabaco, había charlado con la cajera, una chica joven con el pelo teñido de azul. Pero esa noche, bajo una lluvia torrencial que golpeaba el parabrisas como puños de agua, Millbrook no estaba, o mejor dicho, estaba, pero no como él lo recordaba. Tomás redujo la marcha, el brum brum del motor ralentizándose mientras el camión devoraba los últimos kilómetros antes del desvío. Encendió los largos. La carretera, normalmente iluminada por las farolas anaranjadas del pueblo, estaba sumida en una oscuridad absoluta. Frunció el ceño, agarrándose al volante con fuerza. ¿Corte de luz?, murmuró para sí mismo. Su voz sonó ronca, extraña en la cabina insonorizada. Se acercó a la señal de tráfico que indicaba la salida. La lluvia limpiaba el óxido del metal. Puso el intermitente derecho. Tic-tac, tic-tac. El sonido rítmico era lo único vivo en kilómetros a la redonda. Tomó la salida. Las ruedas del tractor chirriaron sobre el asfalto mojado. Y entonces lo vio. El cartel. No era el cartel verde y blanco de Millbrook, 500 metros. Era una placa de metal oxidado, clavada en un poste de madera podrido, con letras blancas descascarilladas que apenas se leían bajo la lluvia. Millbrook, fundado 1902, abandonado 1954, prohibido el paso. Tomás pisó el freno. El camión, con sus 40 toneladas de carga, se quejó con un chirrido agónico y se detuvo en seco, patinando unos metros sobre la gravilla del arcén. El corazón le martilleaba en la garganta. 1954, dijo en voz alta, soltando una carcajada nerviosa que se ahogó en el silencio. Me cago en la puta. Me he dormido. Estoy soñando. Se pellizcó el brazo con fuerza. El dolor fue real, agudo. Miró por la ventanilla. La lluvia seguía cayendo, implacable. Apagó el motor. El silencio que siguió fue total. Ni grillos, ni viento, solo el tic-tic del metal del motor enfriándose. Abrió la puerta y bajó. El aire olía a tierra mojada, a hojas podridas y a algo más. Un olor dulzón como a flores muertas hace mucho tiempo. Caminó hacia el cartel, pasó la mano enguantada por el metal. Estaba frío, cubierto de musgo verde y negro. No era una broma, no era nuevo. Llevaba ahí décadas. Volvió a subir a la cabina, temblando ligeramente, y encendió la radio. Buscó la frecuencia de emergencia de camioneros, el canal 9. Breaker 19, Breaker 19. Aquí el Scania 452, Tomás. ¿Me copiáis? Estoy en el desvío de Millbrook y... Joder. Hay un cartel que dice que el pueblo lleva cerrado 70 años. ¿Alguien me copia? Solo estática. Shhh. Un ruido blanco, sucio, como si la atmósfera entera estuviera frita. Breaker 19. Aquí el gallego, en el kilómetro 300. Te copio 5x5, Tomás. Pero déjate de coñas. ¿Millbrook? Tío, ahí no hay nada. Es campo abierto. Llevo 20 años haciendo esta ruta y ahí solo hay vacas y una puta curva peligrosa. Tomás se quedó helado. El gallego era un veterano. No bromeaba. Gallego, te lo juro por mis hijos. Estoy viendo las primeras casas. Están, joder, están negras, sin luces.
Parecen dientes podridos. Tomás. La voz del gallego bajó de tono, volviéndose seria, casi un susurro. Da la vuelta. Ahora mismo. No entres. Ese pueblo se lo tragó la tierra hace medio siglo por una fuga de gas. No queda ni Dios. Tomás miró por el parabrisas. A unos 100 metros, las siluetas de las casas se recortaban contra el cielo negro. Eran esqueletos de ladrillo, ventanas vacías como cuencas de ojos. Sin embargo, su cerebro le gritaba otra cosa. Recuerdas las bravas, recuerdas el olor a fritanga, recuerdas a la chica del pelo azul. Voy a acercarme un poco, dijo Tomás, y su propia voz le sonó lejana, como si no fuera él quien hablara. Solo a ver. Tomás, no, gritó el gallego. Es un cementerio, sal de ahí. Tomás colgó el micro, metió la primera. El camión avanzó despacio, como un animal asustado entrando en una cueva. Las ruedas pasaron sobre hierba crecida que rompía el asfalto. Entró en la calle principal, o lo que quedaba de ella. Las farolas estaban tiradas en el suelo, con los cables colgando como tripas. Los escaparates de las tiendas estaban tapiados con ladrillos viejos, cubiertos de hiedra seca. No había un alma. No había un perro. No había un gato. Solo el camión y el pueblo muerto. Aparcó en la plaza mayor, frente a lo que debió ser el ayuntamiento. El edificio tenía la fachada derrumbada. Bajó de nuevo. Sacó la linterna Maglite del bolsillo. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando el polvo que flotaba en el aire. Caminó hacia el bar La Rueda. El letrero de neón estaba en el suelo, hecho añicos. Empujó la puerta. Estaba cerrada, pero la madera estaba podrida. Un empujón bastó para abrir un hueco. Entró. El olor le golpeó de lleno. A cerrado, a humedad, a tiempo detenido. Enfocó con la linterna. Había mesas volcadas, sillas apiladas, y en el suelo una capa de polvo gris de 2 dedos de grosor. Nadie había pisado ahí en décadas. Pero entonces vio algo. En la barra, un cenicero. Y dentro del cenicero, una colilla. Tomás se acercó con el corazón en un puño, cogió la colilla con 2 dedos. Era un cigarro liado y estaba fresco. El tabaco no estaba seco. Alguien había estado ahí, hacía horas, quizá minutos. Sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Salió corriendo del bar, volvió al camión, arrancó. Las ruedas patinaron, lanzando grava contra las fachadas muertas. Necesitaba irse, necesitaba luz, necesitaba gente. Pisó a fondo. El Scania rugió y salió disparado hacia la salida, dejando atrás el pueblo fantasma. Cuando llegó a la autopista, a la civilización, a las luces de la gasolinera normal, paró de nuevo. Temblaba tanto que no podía sostener el volante. Entró en la tienda. El dependiente, un chaval con acné, le miró raro. ¿Qué le pongo?, preguntó. Tomás le miró. Luego miró el reloj. Luego miró al chaval. ¿Tienes tabaco?, pidió. El chaval le dio la cajetilla. Tomás la abrió. Sacó un cigarro. Y entonces lo vio. En el filtro del cigarro, una marca de carmín, rojo intenso, como el pelo azul de la chica que recordaba. Oye, dijo Tomás con la voz quebrada. ¿Conoces Millbrook? El chaval frunció el ceño. ¿Millbrook? No, nunca he oído hablar de él. ¿Es nuevo? Tomás sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pagó. Salió. Se sentó en el bordillo de la acera, bajo la lluvia y miró la carretera. Sabía que tenía que seguir. Sabía que tenía que entregar la carga. Pero también sabía con una certeza helada que le calaba los huesos, que la carretera no era solo asfalto, que había grietas, y que él, sin querer, acababa de meter la rueda en una de ellas. Encendió la radio. Breaker 19. Aquí Tomás. Dime. 452. Respondió una voz desconocida. He visto Millbrook. Silencio al otro lado. Luego, la voz temblorosa. ¿Y qué tal estaban las bravas, Tomás? ¿Seguían buenas? Tomás colgó el micro, se tapó la cara con las manos y lloró, porque sabía que tarde o temprano tendría que volver. La carretera 66. El peligro que Unión Europea pide ayuda, parte 2. La lluvia no había parado en 3 días. Era una lluvia oblicua,
rabiosa, que golpeaba el parabrisas del Volvo FH de Sarah Chen con la insistencia de un acreedor llamando a tu puerta. Sarah llevaba 10 horas al volante, 10 horas viendo cómo las luces de la autopista se convertían en líneas borrosas, en estelas de neón que se deshacían como acuarelas baratas. Eran las 3:17 de la madrugada. La hora muerta. El momento en que el cuerpo pide cama a gritos y la mente empieza a jugar trucos sucios, a llenar los arcenes de sombras que se mueven, de animales que no existen. Sarah se frotó los ojos. Le picaban. El aire acondicionado de la cabina, siempre demasiado seco, le había dejado la garganta como un estropajo. Necesitaba café. No ese meado de máquina que vendían en las gasolineras de paso, sino café de verdad, negro, hirviendo, que te quemara el esófago y te recordara que estabas viva. Vio el cartel luminoso parpadear en la oscuridad. Área de servicio La Plata. 2 Kalemirs. Suspiró aliviada. Era un sitio de mierda, lo sabía, pero tenía luz, tenía baños y tenía una máquina expendedora que a veces, solo a veces, escupía algo bebible. Puso el intermitente. El tic-tac resonó en la cabina vacía. Redujo marchas, sintiendo cómo el freno motor retenía las 40 toneladas de mercancía, y tomó la salida. El aparcamiento estaba casi desierto. Un par de camiones apagados, un coche familiar durmiendo con las ventanillas empañadas y, al fondo del todo, lejos de las farolas, un coche negro, muy negro, brillante. Un Audi A6 o algo así. Sara aparcó su Volvo en la zona iluminada cerca de la puerta del restaurante como siempre le habían enseñado. Nunca te escondas en la oscuridad. Bajó de la cabina. El aire la golpeó como una bofetada húmeda. Olía a asfalto mojado, a diésel quemado y a esa peste dulzona que sube del campo cuando llueve. Se subió el cuello de la cazadora de cuero y corrió hacia la entrada. El restaurante olía a lejía rancia y a sándwiches de jamón york que llevaban demasiado tiempo bajo el calor de la lámpara. Solo había un camionero en la barra, un tipo grande con barba que dormitaba sobre un café, y la dependienta, una chica joven con ojeras que miraba el móvil sin verlo. Sara metió una moneda en la máquina. Clank. Tss. Plop. Café solo. Le supo a química, pero estaba caliente. Se quedó allí, apoyada en la máquina, mirando por el ventanal hacia el aparcamiento. Y entonces lo vio. El hombre del Audi. Estaba de pie junto a su coche, bajo la lluvia, mirando hacia la entrada del restaurante. Llevaba una camisa blanca, impecable, y unos pantalones chinos grises. No tenía chaqueta, ni paraguas. La lluvia le empapaba el pelo, le pegaba la camisa al cuerpo, pero él no se movía. No tiritaba, solo esperaba. Sara frunció el ceño. ¿Ese tío es gilipollas o qué?, murmuró. Dio otro sorbo al café asqueroso y lo observó. El hombre dio un paso hacia la luz. Tendría unos 40 años, quizá menos. Cara simpática, de esas que te abrirían la puerta de un ascensor. Pero había algo raro. Sara no sabía qué, pero su cerebro, entrenado durante años para detectar el peligro en una carretera oscura, empezó a sonar una alarma silenciosa. El hombre cruzó el aparcamiento. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos. Entró en el restaurante. La campanilla de la puerta sonó. El camionero de la barra ni se inmutó. La dependienta levantó la vista, aburrida. El hombre se sacudió el agua como un perro, salpicando el suelo recién fregado, y se dirigió directamente a Sara. «Perdona», dijo. Su voz era suave, educada. Demasiado educada para las 3:20 de la mañana en un área de servicio de mala muerte. «¿Eres la del Volvo blanco?». Sara asintió, instintivamente dando un paso atrás. «Sí, menos mal. Oye, siento molestarte, pero estoy en un aprieto gordo. Mi coche se ha muerto. No arranca. Y no tengo cobertura». Sara lo miró de arriba a abajo. «¿No tienes cobertura?». «No, ni una raya. Y llevo aquí 20 minutos. He llamado a la grúa, pero me dicen que tardan 2 horas. Y mi mujer, bueno, mi mujer está de parto. Tengo que llegar a Zaragoza como sea. Es el primer hijo».
Sara sintió una punzada de compasión. El tío parecía desesperado de verdad, pero la alarma en su cabeza no se apagaba. Al contrario, sonaba más fuerte. Lo siento mucho, dijo Sara automáticamente, pero no puedo llevarte. Normas de la empresa. Prohibido llevar pasajeros. Si me pillan, me abren un expediente y a la calle. El hombre sonrió. Una sonrisa triste, comprensiva. Lo entiendo, de verdad. Solo pensé, como somos compañeros de carretera. Bueno, tú de carretera y yo no. Pero necesito llegar. Te pago lo que quieras. 200 euros, 300. Sara negó con la cabeza, firme. No es por el dinero, es por el trabajo. No puedo arriesgarme. Vale, vale, dijo él, levantando las manos en señal de paz. No pasa nada. Gracias de todas formas. Se giró para irse, pero se detuvo. Oye, ¿tienes un mechero? Se me ha mojado el mío. Sara metió la mano en el bolsillo trasero de su pantalón vaquero. Sacó su cipo de toda la vida, lleno de pegatinas de rutas. Se lo tendió. Quédatelo. Gracias, tía. Eres un sol. El hombre cogió el mechero. Sus dedos rozaron los de Sara. Estaban helados, como hielo. No fríos de lluvia, fríos de nevera. Sara retiró la mano como si se hubiera quemado. El hombre salió del restaurante. Sara lo vio volver a su coche bajo la lluvia. Se quedó allí, de pie, fumando un cigarro que no tenía, mirando hacia la puerta. Sara se terminó el café de un trago. Se giró hacia la dependienta. ¿Tienes wifi? La clave es la plata 23, dijo la chica sin levantar la vista del móvil. Sara sacó su tablet, se conectó. Abrió el navegador, buscó Grúa Zaragoza 24 horas. Llamó. ¿Sí? Oiga, estoy en el área de servicio La Plata. Aquí hay un tío con un Audi negro que dice que se le ha averiado el coche. ¿Pueden mandar a alguien? ¿Un Audi negro? Preguntó la voz ronca del otro lado. ¿Matrícula? Sara miró por la ventana. El coche estaba lejos, pero la luz de una farola iluminaba la placa trasera. Espera, es 8942 KLM. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio largo, pesado. Oye, guapa, dijo el de la grúa. No hay ningún Audi ahí. Esa zona está vacía. ¿Cómo que vacía? Lo estoy viendo. Está ahí mismo. Mira bien. Sara miró. El aparcamiento estaba vacío. Solo su Volvo, el coche familiar y el camión apagado. El Audi negro había desaparecido. Se habrá ido, dijo Sara sintiendo que el corazón se le subía a la garganta. Se habrá marchado a buscar cobertura a la carretera. Oye, la voz del de la grúa bajó de tono, volviéndose seria. Esa matrícula 8942 KLM. Ese coche se dio de baja en el sistema hace 5 años. Pertenece a un tipo que desapareció en esa misma área de servicio. Lo encontraron 2 semanas después en un descampado, a 100 kilómetros. Le habían sacado los ojos. Sara colgó. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó al suelo del linóleo con un ruido sordo. La dependienta la miró, extrañada. ¿Estás bien? Sara no contestó. Corrió hacia la puerta. Salió al exterior. La lluvia la empapó en un segundo. Miró el lugar donde estaba el Audi. No había marcas de neumáticos. No había charcos de aceite. No había nada. Solo asfalto mojado y oscuridad. Pero en el suelo, justo donde el hombre había estado fumando, había una cosa. Sara se acercó temblando. Se agachó. Era su mechero. El cipo. Estaba frío. Lo abrió. No había gasolina. Estaba vacío, como si nunca hubiera funcionado. Sara corrió hacia su camión, subió a la cabina, cerró la puerta de golpe y echó el seguro. Sus manos temblaban tanto que le costó meter la llave en el contacto. El motor arrancó con un rugido tranquilizador. Puso las luces largas. Iluminaron la salida del área de servicio. Y allí, en el arcén de la autopista, a 50 metros, estaba él. El 111 hombre del Audi. Estaba de pie bajo la lluvia torrencial con la camisa blanca impecable, sin una gota de agua encima, y la estaba mirando. Levantó la mano y la saludó. Despacio, con una calma aterradora. Sara metió la primera y pisó el acelerador a fondo. El Volvo saltó hacia adelante, derrapando en la gravilla.
No miró por el retrovisor. No paró hasta llegar a la siguiente área de servicio, a 100 kilómetros, con el depósito casi vacío y el corazón a 1000 por hora. Entró en el bar, pidió un whisky doble y se sentó de cara a la puerta. A las 4:30, la radio de la policía que tenía el camionero de la barra empezó a sonar. Se busca a sospechoso de secuestro. Varón, 40 años, camisa blanca, pantalones chinos. Visto por última vez en el área de servicio La Plata. Se hace pasar por averiado. No se acerquen. Es extremadamente peligroso. Se cree que viaja con un cómplice. Sara bebió un trago de whisky. Le quemó la garganta, pero se sintió viva. Miró su cipo vacío sobre la mesa. Lo había tirado a una papelera de la autopista a 100 kilómetros de allí, pero juraría que aún podía oler el tabaco que nunca se fumó. Y supo una cosa. En la carretera, la soledad es tu mejor amiga, porque cuando la soledad se rompe, a veces es para comerte. La carretera. 66. Los Unión Europea. Nunca terminaron el viaje. Parte 3. Dicen que la carretera tiene memoria, que el asfalto absorbe el cansancio, el miedo y la rabia de millones de ruedas girando sin parar, pero hay tramos donde la memoria se pudre, tramos donde el tiempo no avanza, sino que se enrosca sobre sí mismo como una serpiente dormida. Manuel, el Rata Rivas, conocía cada grieta de la N340 entre Tarragona y Valencia. Llevaba 30 años en la carretera, 25 de ellos con un Scania 124 que olía a tabaco negro y a soledad. Era un hombre de pocas palabras y muchas historias que no contaba. Sabía que a ciertas horas la radio no es para hablar con los vivos. Eran las 3:42 de la madrugada, la hora en la que los párpados pesan como plomo y la línea blanca del centro empieza a hipnotizarte. Llovía, no una lluvia normal, sino esa calabobos fina y persistente que te cala los huesos y te hace dudar de si estás despierto o soñando. El Rata conectó el limpiaparabrisas. Zas, 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 zas. El ritmo era hipnótico. Canal 9, aquí el Rata. ¿Alguien despierto por la zona del maestrazgo? Su voz sonó rasposa como papel de lija. Solo estática. Shhh. Y entonces una voz, débil, lejana, como si viniera del fondo de un pozo. Llego tarde, llego tarde, llego tarde. El Rata frunció el ceño. Giró el dial de la emisora. ¿Quién anda ahí? Identifícate. El puente. No veo el puente. La voz se cortó. Un escalofrío le recorrió la espalda, frío y familiar. Conocía esa voz. O mejor dicho, conocía el tono. Era la voz de alguien que lleva mucho tiempo conduciendo y se ha olvidado de parar. Miró por el retrovisor derecho. Nada. Solo la negrura de la sierra y la estela roja de sus propios pilotos. Miró al izquierdo, y ahí estaba, saliendo de la niebla como un fantasma de acero. Un Pegaso Troner, un camión antiguo, de los de morro largo, con los tubos de escape hacia arriba como cuernos, pintado de azul oscuro, casi negro. Llevaba las luces largas puestas, cegándole pero no las bajaba. El Rata parpadeó. No podía ser. Los Pegaso Troner ya no circulaban, y menos uno con la matrícula de Madrid que terminaba en 52, M4052BB. Joder, susurró el Rata, el mudo. Todo camionero veterano conocía la historia del mudo, un tipo que se quedó dormido en el 89, reventando contra el quitamiedos en una curva cerrada a las 4 de la mañana. Murió al instante. Dicen que su alma se quedó enganchada en el eje trasero. El Pegaso se puso a su altura. El motor no sonaba a diésel moderno, sonaba a tos seca, a metal sufriendo, pum, 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 o ruido de otra época. El Rata miró hacia la cabina del Pegaso. La ventanilla estaba bajada, y asomado, con el codo apoyado en el marco, estaba él, el mudo. Llevaba el mismo mono azul de trabajo, manchado de grasa. Tenía la cara grisácea, como si estuviera cubierto de polvo de cemento. Y los ojos eran dos agujeros negros, sin fondo. El mudo no le miraba a él, miraba al frente, a la nada, pero su boca se movía.
El rata bajó su ventanilla. El viento helado entró en la cabina, trayendo olor a quemado y a tierra mojada. ¡Mudo!, gritó el rata por encima del rugido de los motores. Tira pa'l arcén, hombre, que te vas a matar otra vez. El mudo giró la cabeza despacio, muy despacio, como si las vértebras le crujieran. Le miró. No había reconocimiento en sus ojos, solo una prisa infinita. Llegó tarde, dijo. Su voz no salió por el aire, salió directamente dentro de la cabeza del rata. Tengo que entregar esto. Es para mi niña. El rata miró la caja del Pegaso. Estaba cerrada, precintada con cinta americana plateada que brillaba bajo la lluvia. ¿Qué llevas, mudo?, preguntó el rata ya sin miedo, solo con una tristeza profunda de compañero. El mudo volvió a mirar al frente. Aceleró. El Pegaso, que iba a su misma velocidad, empezó a adelantarle. Pero no se alejaba. Se quedaba ahí, a la altura de su puerta. Dámelo, dijo la voz en su cabeza. ¿El qué? No tengo nada tuyo. Sí lo tienes. El rata miró el asiento del copiloto. Allí, envuelto en papel de periódico, estaba el regalo que había comprado en una gasolinera hacía 2 horas para su nieta. Una muñeca de plástico, de esas que lloran y cierran los ojos. No sabía por qué la había comprado. Simplemente sintió el impulso, como si una mano invisible le hubiera guiado hacia la estantería. «Mierda», susurró el rata. Cogió la muñeca. El Pegaso seguía ahí, expectante. El rata bajó la ventanilla del todo. El viento le arrancó lágrimas. «Toma, cabrón», gritó. Lanzó la muñeca hacia la cabina del Pegaso. La muñeca voló por el aire, girando, bajo la lluvia, y desapareció. No chocó contra nada. No cayó al suelo. Se desvaneció en el aire, a medio camino entre los dos camiones. En el mismo instante, el Pegaso Troner parpadeó. Las luces se apagaron. El motor enmudeció. La cabina se volvió transparente, como humo, y se disolvió en la niebla. El rata se quedó solo en la autopista. El silencio volvió, pesado y absoluto. Miró el reloj. 3:45. 3 minutos. Eso había durado el encuentro, o los 30 años que el mudo llevaba esperando. El rata suspiró, subió la ventanilla. El calor de la calefacción le dio en la cara, pero ya no sentía frío. Metió la primera. El Scania rugió, dócil y fiel. Canal 9, dijo el rata con la voz rota. Aquí el rata. He visto un Pegaso azul, matrícula de Madrid. Llevaba prisa. Dicen que cuando mueres en la carretera, te quedas atrapado en un bucle. Repites el mismo tramo, la misma curva, la misma llamada de radio, hasta que completas tu última entrega. Hasta que te aseguras de que los tuyos están bien. El rata siguió conduciendo. Ya no tenía sueño, ya nunca más tendría sueño a las 3 de la madrugada, porque ahora sabía que no estaba solo, que en cada arcén, en cada sombra, en cada interferencia de la radio, había alguien esperando, alguien que solo necesitaba que le echaras una mano o que le pasaras un regalo. Llegó a Valencia al amanecer. El sol salía tímido, rompiendo las nubes grises. Descargó la mercancía y antes de irse a dormir, se acercó a la caseta del vigilante. «Oye, Pepe, dime, rata, ¿te acuerdas del mudo? ¿El que se mató en el 89?» Pepe, un viejo con la cara curtida por el sol, levantó la vista del periódico. «Claro, pobre diablo. Dejó una niña pequeña. ¿Sigue viva?» «Sí, vive por aquí cerca. Tiene ya, a ver, 35 años. Se llama Clara». El rata asintió. Se metió la mano en el bolsillo. Sacó algo. Era una pegatina vieja, descolorida, con el dibujo de un camión, la pegatina que solía llevar el mudo en el parabrisas. Nadie sabía de dónde había salido. Estaba en el salpicadero del Scania del rata desde hacía una semana, y él no recordaba haberla puesto. «Dale esto», dijo el rata dejando la pegatina sobre el mostrador. «Dile que es de parte de su padre, que llegó tarde pero llegó». Pepe miró la pegatina, luego miró al rata, vio las ojeras, vio el cansancio, pero sobre todo vio la paz en sus ojos. «Se la daré», dijo Pepe en voz baja.
El rata salió de la caseta, caminó hacia su camión. El sol le daba en la cara. Era un sol nuevo, un día nuevo. Subió a la cabina, arrancó. Y antes de meter la marcha, tocó el claxon. Un toque corto, un toque largo, un toque corto. Tú, tú. El saludo, la despedida. Y desde algún lugar, muy lejos, quizás en el viento, quizás en la estática de la radio que acababa de encender, le pareció oír un claxon respondiendo. Tú. El rata sonrió, pisó el acelerador. La carretera seguía, y ellos también.